Bien, amigos, continuamos con ustedes. En estos días, los medios de comunicación han recogido muchas informaciones y muchos análisis y muchos temas vinculados a lo que fue el discurso del señor presidente de la República la semana pasada, el pasado 17, donde hizo una serie de planteamientos acerca de las medidas que estaba pensando tomar o que estaba instruyendo a su gobierno para que fueran tomadas o comenzadas a implementar en diferentes sentidos, en el sentido de austeridad, en el sentido de ahorro de energía y en el sentido básico de crear las condiciones para apoyar la producción agropecuaria y también para resolver problemas, evitar el tema del aumento del transporte que afectara tanto a los ciudadanos como a los sectores empresariales. Entonces, todas estas medidas han sido muy discutidas, planteadas, algunas opiniones se han levantado cuestionando algunos de los aspectos del discurso, pero en la mayoría de los casos la gente ha hecho ponderaciones buenas con respecto a lo que fue el planteamiento del presidente de la República, y fue un discurso bastante completo porque abarcó una temática y dio señales de que el presidente de la República tiene una preocupación real con respecto al tema del impacto de la crisis de los alimentos y de petróleo en la economía dominicana. Así que vale la pena, Rosana y Ezequiel, que hagamos algunos comentarios. Sí, no, yo pienso que sí, Luis, que efectivamente se centralizó o se focalizó en dos aspectos claves, y es el tema de cómo contrarrestar, cómo atenuar los efectos por el lado del petróleo, tanto en lo que concierne a su impacto en los combustibles, en el transporte y en la misma inflación, y el tema también de los alimentos, cómo garantizar esa provisión de alimentos a precios asequibles y esa seguridad alimentaria. Y después el gobernador en su discurso al otro día cuantificó lo que es el aumento del sacrificio que va a hacer el gobierno en el presente año, señores, y nada más y nada menos que ese 12% de reducción del gasto público, en adición a lo que fue el ajuste del pasado año, que bajó el déficit de 3.5% del PIB al 2.5%, con relación al presupuesto, una reducción del 12% equivalente a 25.000 millones de pesos, sin afectar los ministerios de Educación, ni Salud, ni los programas de protección social. Yo pienso que eso fue una primera piedra que puso el señor presidente de la República en medio del contexto adverso internacional, incierto y complejo por los temas bélicos, por el tema geopolítico, por una serie de razones. Y yo pienso que, y ahí mismo uniendo a lo que fue el discurso del gobernador en esa línea de la parte de apoyar lo que es la racionalidad del gasto público y del gasto privado, pues debe generarse a nivel ciudadano esa conciencia de que realmente sigamos ese camino de seguir por la austeridad, por la cultura del ahorro, por la racionalidad, por priorizar, con ese concepto de que estamos viviendo en una situación difícil y no podemos vivir de espaldas a ese problema. Bien, yo tuve la oportunidad de comentar el discurso del presidente el mismo día que sucedió, que fue el jueves pasado, y compartí la mesa en el Canal 13 con el director del canal, Héctor Tineo, con Enrique Ramírez, que es el de Energía, con Salvador Jiménez, que es el ministro de Cultura, y de con Agricultura. de Agricultura, y con Ignacio Ditren, que es con carácter de ministro también, el director del transporte. Además, Ignacio Ditren es el enlace en el sector transporte con el Poder Ejecutivo. Fue de mucha satisfacción la invitación, se la agradezco a Héctor Tineo, y también fue satisfacción ver que estos tres funcionarios son capaces en su área, o sea, se nota una capacidad bastante completa en lo que ejercen. Por lo tanto, muchas felicidades a ellos. En el caso ya del discurso mismo, yo decía que me gustó mucho porque vino más de adentro hacia afuera los ajustes. O sea, uno esperaba que el señor presidente dijera medidas que ajustaran al pueblo, por así decirlo, y aún sin dejarlo de ajustar, siempre las medidas fueron más adentro que hacia afuera. O sea, el sacrificio vino más de parte del Estado que de parte del sector privado. Y en uno de esos sacrificios decíamos nosotros, bueno,
prohíbe en cierta manera la compra de vehículos de lujo, vehículos de alto cilindraje, prohíbe compra de productos de consumo, de alto consumo energético en todas las instituciones del Estado, o sea, si son bombillos, si son aire acondicionados, si son equipos electrónicos, etcétera, siempre deberán ser avalados por energía de que están certificados como productos de bajo consumo. En cuanto a lo que es la parte de transporte, el señor presidente ahí habló del bono diésel, habló también de la conversión a gas natural de 20.000 vehículos en 6 meses. Ojalá que eso se pueda lograr porque sería bastante beneficioso para el país. Tengo mis dudas de que puedan lograrlo porque hay muchas cosas que no dependen del Estado, depende más bien ahí del sector privado y de la capacidad de instalación de las plantas que pueden hacer la reconversión. Y en cuanto a lo que es agricultura, o sea, la alimentación, hubo una gran responsabilidad cuando dijo los 800 mercados populares. Que ya han comenzado 200. Sí, que casi son 400 que ya empiezan, manejadas por INESPRE, Agricultura y Comedores Económicos. Donde yo veo... Ahí se destacan 3 elementos, Ezequiel. En el caso de las plazas populares, y escúchame que te interrumpa, sí, porque no quiero dejar pasar la ocasión, hay un aumento del empleo, porque tú vas a tener una cantidad enorme de personas trabajando en esas plazas. Pero también hay un costo de transporte y de intermediación que se le quita al precio final de los productos que van a consumir la gente que vaya a esas plazas, y se benefician a los agricultores, aquellos que van a producir y van a colocar directamente, porque van a tener un mejor precio para los productos que van, y aún así pueden vender a mejor precio de lo que normalmente se Pero también supe que van a congelar los permisos de importación de rubros agrícolas también, o sea, lo van a congelar. Lo que se dieron, ya se dieron, no van a dar, lo van a limitar más que a congelar. Pero también hay la inclusión de 30.000 agricultores más en siembras de ciclo corto. O sea, es un asunto muy interesante. Ahí Salvador Chío Jiménez mencionó el crecimiento en los invernaderos, eso ya lo habíamos visto también con Julio de Peña. O sea, es muy bastante cosa, pero donde yo quiero hacer énfasis en el sector inflación y en la estabilidad macroeconómica. Cuando el señor presidente menciona el sacrificio del 12% del gasto y además paraliza las obras nuevas, o sea, no va a empezar, sino a terminar lo que ya está, ahí hay una especie de recorte de gasto que va a lograr un poco lo que era la balanza corriente, la va a equilibrar incluso, va a ser la estabilidad macroeconómica en el sentido de que podría afectar el crecimiento económico. Ahí no me gusta mucho la paralización de las obras porque el Estado en cierta manera incide. No la van a paralizar, lo que van a hacer es no iniciar nuevas, pero el no iniciar nuevas podría, diríamos, disminuir las esperanzas de un crecimiento económico bastante considerable para el momento, que sería un 6%. Tal vez eso implique en que nosotros no crezcamos un 6%, sino un 4 o 5%. Lo ideal hubiese sido crecer el 6%, ojalá que como quiera que sea lo logremos. Ahí está las autoridades monetarias que siempre han superado las metas. Eso es la esperanza que tenemos. Ahora, en la inflación, cuando dice que con 1.248 pesos usted puede comprar los productos principales para alimentarse una semana a 8 personas, eso ciertamente cuando lo multiplica por 4 semanas te va a dar 6.000 pesos. Entonces, si en una casa trabajan de los 8, 4 y de los 4 reciben 60 o 50.000 pesos, si solamente van a gastar en las comidas principales 6.000 pesos, bueno, pues tú ahí vas a decir, bueno, esos sectores más carenciados van a tener un respiro. Entonces, ahí hay una responsabilidad social. Entonces, todas esas cosas que nosotros vimos en el discurso, lamentablemente después vimos que mucha gente dijo que el discurso no llenó las expectativas, pero bueno, ¿qué más esperaban? ¿Qué querían? ¿Que el presidente cogiera una correa y dijera, bueno, le damos una pela a la gente? No, creo que fue una alta responsabilidad todas las medidas que tiene. Hay muchas cosas acá. Y un importante sacrificio del lado fiscal. Por ejemplo, un dato que nos dio el presidente en ese momento fue que en el año 2000 la producción de energía térmica era un 90% de la producción total y el 10% era de otros tipos de energía con gas, solar, eólico, etcétera. Pero en el 2010 pasó a 54%. El aumento de la generación es más en el 2010 que en el 2000. Y aún así fue un 54% solamente la generación térmica
energía, o sea, por petróleo, y un 46% otros renglones. Si tú traduces eso a lo que implicara hoy día tener ese mismo porcentaje del 2000, dependiendo de... Tuviéramos una factura, No, tuviéramos una factura 8.000. petrolera que pasara a 6.000 millones. Tuviéramos una factura petrolera por la nube y además el precio de la energía que estuviera recibiendo la Correctamente. población Mucho sería más. mucho más elevado. Porque hay que un dato muy interesante. Mira, el presupuesto se hizo con 78% del valor del barril, el presupuesto del 2011. Luego, en una revisión con el FMI, se buscó un reposicionamiento de ese valor y se dice que iba a terminar en 91. Pero de acuerdo a cómo va el asunto, terminará en 101. Si nos vamos del 78 a 101, son $23. Eso significa que puede andar en $900 millones más la factura petrolera. Si solamente se logra del 91 a 101, pues solamente serían 400 millones la factura. O sea, como quiera que sea, van a ser más. Y el presidente dijo que por cada $10 que aumente el barril de petróleo, la factura aumenta, creo que 400 millones al año. Exactamente, eso es lo que digo, por cada 10 millones. Eso significa que por cada dólar sube 40 millones. Pero a mí lo que me preocupó, ustedes se recuerdan que en programas anteriores yo había dicho que yo estaba viendo que el dominicano como que no le estaba haciendo mucho caso al precio del petróleo y que yo sentía que se estaba consumiendo mucho. Y efectivamente fue así. En enero, Luis, con relación a enero del 2010, en el 2011, enero 2011, con relación a enero 2010, se consumieron 5 millones de galones más. O sea, fíjense si la percepción estaba correcta. Entonces, ¿qué significa? Que si no hay un ajuste, que por lo que veo, y fíjense que el presidente no dijo prohibido los que salgan los funcionarios los fines de semana, porque de una u otra manera se convierte casi en una demagogia. Es lamentable porque hay muchos funcionarios, como el gobernador del Banco Central, Vicente Bengoa. Digo, menciono nombres porque los he visto. A Evangelio N.G. Cortiña, no usan vehículos del Estado los fines de semana. O sea, los he visto yo varias veces, y entonces tengo que decir, bueno, pero eso respetan. Hay un funcionario, el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, nunca lo usa después de las 7 de la noche. Cuando sale de la Cámara, sale con el vehículo privado. O sea, se da cuenta que hay gente que tiene responsabilidad. Otros, bueno, pues tal vez se le hace difícil hacer el cambio, por así decirlo. Para no decir otra cosa, vamos a una pausa y regresamos.